buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un gusto en esta ocasión para su servidora ser partícipe en su proceso formativo. Me permito presentar. Soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera, encargada de impartirles esta materia que lleva por nombre Teoría sobre la adquisición de una segunda lengua. Es importante hacer del conocimiento que de manera puntual vamos a abordar cada uno de los temas que comprende nuestra materia, mismos que se encuentran dentro de nuestro apartado de contenido de la materia bienvenida, constante de 2 unidades con sus respectivos subtemas. La primera unidad, que es propiamente la naturaleza del lenguaje, y la segunda, los postulados teóricos sobre la adquisición de segundas lenguas. En ese sentido, pues, vamos a dar inicio el día de hoy con los temas que nos ocupan específicamente en razón a la primera unidad. Vamos a dar la bienvenida también a las compañeras y compañeros que se estén sumando a nuestra sesión virtual. Sea bienvenida. Veo que se está conectando la maestrante Yolanda. Muy buenas tardes, maestra. En el momento que usted, por favor, tenga bien escuchar, me pudiera indicar si no existe ningún inconveniente o ningún aspecto negativo en cuanto al audio. Mucho le agradeceré. De igual forma, en la medida de lo posible, si pudiéramos, por favor, habilitar nuestra cámara también para que pueda ser más fluida esta intervención. Le doy la más cordial de las bienvenidas. Me indica, por favor, si me escucha, maestra Yolanda. Sí, maestra, muy buenas tardes. Perfecto, muy buenas Muy tardes. buenas. Le comentaba al inicio de nuestra sesión, es un gusto en esta ocasión ser partícipe en su proceso formativo. Soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera y vamos a dar inicio con nuestra materia que lleva por nombre Teoría sobre la adquisición de una segunda lengua. A continuación vamos a abordar la naturaleza del lenguaje y hago un paréntesis también para aplaudir. Ya leí su comentario en el foro, por demás certero en cuanto a lo que usted manifiesta sobre la adquisición de una lengua, ¿no? Que bien establece que es esta forma inconsciente y espontánea, que es de manera natural, de manera nata, que nosotros como individuos pues vamos adquiriendo, en este caso desde el nacimiento, y que se va perfeccionando, ¿no? Ya sea a través tanto de la palabra hablada, de la palabra escrita, del conjunto de signos, de fonemas y demás, que en su conjunto articulan propiamente esta lengua para poder llegar a un fin en particular, ¿no? Y tal como usted bien hace el conocimiento, esta lengua natural, como lo define Krashen en 1982, que es propiamente este uso o esta cuestión que se adquiere de manera incidental para poder usar y para poder perfeccionar esta lengua. También veo muy acertado donde maneja a Stephen Krashen, ¿no? Quien nos habla acerca de la cuestión lingüística, sobre todos estos modelos de enseñanza específicamente sobre lenguas extranjeras, porque vemos que es diferente esta lengua nata que siempre se adquiere, como su nombre lo dice, de manera natural por el simple hecho de ser persona y que a escuchas, ¿no? A oídas, va adquiriéndose este conocimiento, a diferencia de aquella que se perfecciona porque por la enseñanza misma, ¿no? O es aquella que se adquiere como una lengua extranjera y que ésta se adquiere y se aprende a partir de cuestiones teóricas, a partir de cuestiones metódicas, a partir de cuestiones donde también se toma en consideración la habilidad lingüística, la habilidad metalingüística, ¿no? Y todas esta serie de reglas que sirven para poder llegar a un fin en particular. Entonces, por ello, aplaudo de sobremanera esta intervención que usted tuvo a bien remitir en el apartado de foro. No quería dejar pasar en ese sentido. Y bueno, entonces, a continuación vamos a dar inicio, si usted me lo permite, con nuestra primera unidad que lleva por nombre Naturaleza del lenguaje. Dentro de esta naturaleza del lenguaje vemos que consta específicamente de 4 subtemas, que es el aprendizaje y el lenguaje humano, el aprendizaje de la lengua materna, el aprendizaje de segundas lenguas, y vamos a incidir también sobre todos aquellos factores que intervienen en la adquisición de una segunda lengua, es decir, qué nos motiva, qué nos insta para continuar en este proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué nosotros queremos ir más allá? Puede ser por una cuestión simplemente de cultura general, puede ser por cuestiones para un acrecentamiento
no sé, se me ocurre académico o para un beneficio laboral, no lo sé, pero todos estos puntos también lo vamos a indicar. Cuando hablamos propiamente de los elementos que integran, cuando hablamos de la lengua, bueno, pues tenemos que partir específicamente de qué es esta. Cuando hablamos de lenguaje nos dice que tiene como elemento importante determinar todas aquellas formas a partir de que nosotros como humanos o como individuos vamos a establecer formas de comunicación. Y estas formas de comunicación toman en consideración determinados recursos para poder llegar a establecer esta lengua. ¿Por qué? Porque la lengua va de la mano con lo que es el lenguaje. El lenguaje vemos que es este conjunto de signos, pero la lengua es aquel proceso que nos sirve para poder entablar una forma de comunicación mediante el empleo de recursos expresivos que nos van a llevar a desempeñar o a utilizar todos aquellos elementos que tenemos, tanto cognitivos, tanto elementos auditivos, elementos verbales, ¿no? Poniendo en práctica todos nuestros sentidos para que incida en un desarrollo. Este desarrollo va a ser en una cuestión integral. ¿Por qué? Porque a medida que tú como persona o como individuo empiezas a entablar una comunicación, independientemente si estamos hablando de un lenguaje natural o de una conducta o de una conducta aprendida mediante una segunda lengua, estamos hablando pues de una forma que te va a llevar a poder entablar un proceso comunicativo con otras personas. Y es ahí donde empiezan a desarrollarse, por eso es la cuestión integral, todas estas vertientes para poder entablar una comunicación y mejorar un entorno social, poder mantener una mejor convivencia, poder entablar pensamientos mediante lo que piensas, lo que expresas, lo que interrelacionas y para que tenga como elemento final la comunicación con otras personas. Por ello se dice que el desarrollo de un lenguaje pues es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única forma que el ser humano tiene para poder interactuar con las personas. Vemos que el lenguaje no únicamente es a partir de la palabra hablada, sino que vemos que también el lenguaje es propiamente a partir de la palabra, puede ser escrita o puede ser también mediante el empleo de signos, ¿no? O de señas. Tan es así que existe el lenguaje de señas, ¿no? Esta forma de comunicar que se tiene para poder propiamente entender a otro ser humano. Entonces, vemos que el desarrollo de este lenguaje pues es de vital importancia para el ser humano y por ello también existen diferentes estudios y explicaciones tanto teóricas como psicológicas para poder otorgar la validez o el reconocimiento específico en ese sentido, es decir, para dotar de elementos para poder reconocer o para poder validar aquellos elementos importantes que le van a dar sentido a cada uno de ellos, porque vemos, como les comentaba, cuando hablábamos del lenguaje natural, puede que tú no tengas los signos gramaticales, las teorías o todos aquellos lineamientos que te llevan a un fin, pero cuando estás a partir de una palabra que va a ser objeto de una regulación o bien objeto de teorías que le den soporte de reglas establecidas, entonces ¿a qué te lleva? A que tengas que conocer también el sentido de la lengua, el origen de la lengua. Hay muchas palabras, por ejemplo, que tienen una significación en cuanto a la terminología, una forma explícita de poder hablarla, de poder manipularla, pero otra muy distinta al momento de escribirla, ¿no? Específicamente, no vayamos lejos, en la enseñanza del inglés. Una forma es cómo se escribe y otra forma es cómo se pronuncia. Y para que podamos nosotros establecer esta forma de comunicación, pues forzosamente nosotros tenemos que cumplir con todos estas reglas gramaticales que propiamente le van a dar sentido. Entonces, aquí pues estamos viendo que en ese tenor, como le comentaba, el desarrollo de la lengua, bueno, forma parte de un instrumento de comunicación. ¿Por qué un instrumento? Porque es aquel que se va a estructurar emanado primero del pensamiento para luego entonces externarlo mediante una transmisión de información. Esta puede ser del pensamiento transmitido por la palabra hablada o el pensamiento transmitido por la palabra escrita o el pensamiento transmitido por el uso de señas, ¿no? Bueno, vemos también
que cuando nosotros hablamos propiamente del lenguaje, es importante partir, porque quizá a nosotros nos suene un tanto burdo los elementos o las formas que estamos abordando, porque las damos por hecho, pero son de vital importancia que volvamos a repetirlas. ¿Por qué? Porque esos son los puntos que nos maneja nuestro temario y que son importantes para conocer desde el origen cómo se basa o cuáles son los cimientos que tiene una lengua, ¿no? Precisamente por nuestra materia, teoría sobre la adquisición de una segunda lengua. Entonces, hablando propiamente del lenguaje, vemos que el diccionario de la lengua española establece una definición del lenguaje, ¿no? Que lo entabla como un sistema de signos que se expresan o que son expresados a partir de ideas, a partir de sentimientos, y estos en su conjunto o de manera integral tienden a caracterizarse ¿para qué? Para obtener un significado y, ojo, un significante. ¿Qué tan importante es esto, no? Porque es un significado, porque es lo que tú como persona, como transmisor de la comunicación, como sujeto A, pretendes dar a conocer a ti como sujeto B, ¿no? Porque es muy fácil, por ejemplo, no vayamos lejos ahorita. Yo estoy utilizando una forma de transmitir una información, ¿no? Entonces, es un significado lo que para mí puede interpretarse en el momento que estoy transmitiendo un conocimiento, pero el significante es el sentido que usted le va a dar en este tenor a lo que yo estoy diciendo. Y si no existe una forma correcta de que yo exprese lo que estoy manifestando, el sentido de la comunicación se desvirtúa. Por eso, como mencionábamos al principio, esto tiene que ir unido con qué? Con la cuestión del pensamiento, por eso emana del psique, del pensar, del entender, de la cuestión psicológica, porque cuando nosotros realizamos eso, no nada más es porque ahorita lo hago y ya, no, primero lo pienso, aunque sea de manera inmediata, pero pasa por una cuestión mental para luego exteriorizar esa conducta. Entonces, por eso aquí nos está diciendo, emana del psique y luego con la materialización a partir del proceso de entablar la comunicación. Y si yo lo plasmo de una manera distinta, el hecho que usted va a interpretarlo va a ser completamente distinto a la razón por la que yo le quiero dar a entender. Y más cuando estamos adquiriendo una segunda lengua. Si nosotros no conocemos las raíces de la lengua, podemos darle un sentido distinto al significado y que lejos se encuentre de lo que nosotros queremos dar a entender a la otra persona, ¿no? Y vamos desde un punto tan sencillo. En nuestro territorio mexicano, una sola palabra, ¿cuántas definiciones no tiene dependiendo el estado en el que tú te encuentres, ¿no? Y eso que estamos hablando de una lengua natural, que en teoría debería ser y uniforme en todo el territorio, ¿no? Ahora, máxime cuando estamos hablando de una segunda lengua, pues resulta por demás importante adentrarnos en la naturaleza del lenguaje, lo que ahorita estamos hablando del conocer de dónde emanan estas terminologías, cuál es el sentido que se le quiere dar, cómo también existen estos tecnicismos, ¿no? Porque también con independencia de que exista esta cuestión hablada o reconocida gramaticalmente o por la lengua, existen también los tecnicismos que también son aplicados dentro de un proceso comunicativo y que nosotros también en ese sentido pues tenemos que interpretarlo para luego entonces entablar de manera certera un proceso de comunicación. Ahora bien, continuando con este proceso de comunicación, ya tenemos dentro del lenguaje, este sistema de signos que se expresan mediante las ideas y los sentimientos y que tiene que existir un significado, lo que yo entiendo y lo que quiero transmitir y un significante, la persona que recibe el proceso de comunicación, bueno, va a concluir con qué, con la forma y la función. ¿Qué entendemos por forma y función? La forma es los elementos que yo de manera auxiliar estoy empleando para entablar la comunicación. Ejemplo, ahorita yo de manera directa, por eso le pedían al principio si pudieras darse el caso que abriéramos nuestra cámara, ¿no? No por otra cuestión, porque como estamos hablando del lenguaje, es distinto, por ejemplo, que yo hiciera esto, ¿no? Que yo empezara a hablar o disertar el tema y que usted únicamente viera la fotografía a que yo haga esto, ¿no? Que exista propiamente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros entendemos mayor o más fácilmente cuando vemos, utilizamos tanto el oído,
la vista y la gesticulación para poder interpretar o para poder entender un mensaje, ¿no? Porque qué tan importantes son todos aquellos elementos. Por eso nos dice que dentro del lenguaje la forma es importante, porque yo puedo decir o puedo regañar a alguien, pero si lo hago con una sonrisa, el mensaje o el sentido no va a ser el que yo pretendo transmitir. Entonces, la forma es lo que tú estableces con la palabra hablada y lo que te auxilias con todos aquellos elementos que van a complementar tu dicho. En la utilización de una segunda lengua, lo mismo es en ese sentido. Si tú vas y, por ejemplo, en una práctica, si ustedes están ahorita propiamente dentro de la maestría en inglés, si yo te enseño, no sé, determinado tema y te pido que me grabes un video y que entables una comunicación con X persona, ¿no? Y que toda sea en inglés. Quizá de manera literal no podamos o no sepamos pronunciar de manera correcta las palabras, pero al momento que gesticulamos o que nos apoyamos de otras herramientas, la persona que está transmitiendo la información puede darle el sentido quizá que nosotros queremos decir, aunque no sea del todo correcto la forma en que estamos transmitiendo la información. Entonces, por eso aquí es el primer elemento, que entre el significado y el significante tiene que existir una forma correcta y una función en particular. ¿Cuál es la función? Lo que tú quieres dar a entender. Ejemplo, la función. Si yo estoy hablando que mi texto o que mi proceso comunicativo oscila en establecer, no sé, una entrevista o en establecer un diálogo o en establecer o crear una poesía o crear, no sé, la función. ¿Cuál es el sentido que tú le vas a dar a este proceso comunicativo? Por eso, cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, vemos que va a realizarse este ajuste entre estos dos elementos para que exista una comprensión y para que exista una expresión. Pero para ello es importante que nosotros tomemos en cuenta requisitos dentro del proceso comunicativo. Y dentro del desarrollo del lenguaje existen dos aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta. ¿Cuáles son estos? Primero, el elemento estructural y segundo, el elemento funcional. Repito, en el desarrollo del lenguaje se deben distinguir dos aspectos fundamentales que deben de ser necesarios para que exista una correcta comprensión entre el significado y entre el significante. ¿Cuáles son estos? El estructural y el funcional. Cuando hablamos propiamente de la cuestión estructural, como su nombre lo dice, cuando hablamos o viene a nuestra mente la palabra estructura, ¿a qué podemos interpretar? Un orden sistemático, ¿no? Una serie de pasos que se deben seguir para llegar a un fin, ¿no? Aplicando propiamente un método. Lo mismo cuando estamos hablando de esta función estructural en cuanto al desarrollo del lenguaje. Aquí esto hace relación a la adquisición de los elementos gramaticales y a la forma en que se combinan para formar oraciones con sentido completo. Repito, la cuestión estructural emana de la adquisición, primero, de los elementos gramaticales, es decir, de cómo utilizo de manera correcta estas palabras, de cómo se escribe, de cuáles son las reglas para una ortografía certera, de cómo se establece, de cómo le da sentido, cómo se encuentra regulado dentro de la lengua, para luego entonces, ya que tengo los elementos gramaticales, lo voy a conjuntar con la forma en que se combinan estos para formar oraciones en sentido completo, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo de manera burda, ¿no? Vamos a hablar sobre, no sé, el día, ¿no? No es lo mismo hablar o mencionar la palabra día que aplicar esa palabra dentro de una oración, ¿no? En el día está lluvioso. Ah, ¿dónde va antes, durante o después la palabra? ¿De qué forma se puede auxiliar? ¿Qué elementos le van a dar sentido a esa palabra? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? La estructura es desde la idea o desde la parte en donde tú va a emanar tu proceso comunicativo hasta todas aquellas opciones de manera secundaria que en un momento tú puedes utilizar y que combinando el aspecto gramatical
con estas formas vas a empezar a crear oraciones. Y es como cuando nosotros aprendíamos de la lengua natural, ¿no? A veces ¿por qué en inglés empezamos aprendiendo el verbo to be, ¿no? Ser o estar, ¿no? Y después empezamos ya a utilizar ¿con qué? Con yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? I am, you are, he, she, we are, they are, it is, y demás, porque tenemos que empezar a unir palabras, verbos para poder completar una oración, porque esa es una forma estructural. Cómo tú vas hilando este orden secuencial para luego entonces de estos enunciados poder entablar ahora sí una comunicación, ¿no? No puedes entablar un diálogo si no puedes hilar esta serie de palabras. No puedes entablar una comunicación certera si dentro de esto tampoco perfeccionas la cuestión auditiva, porque puedes a la letra establecer de manera correcta este parámetro, pero cuando tú estás escuchando, puede que diste mucho de lo que establezca dentro de tu recepción de información y entonces ahí también se va a ver limitado, se va a ver obstaculizado el proceso comunicativo. Luego entonces vemos que todo esto es para formar oraciones en sentido completo, dando continuidad al el requisito que es la cuestión estructural. Ahora bien, el segundo requisito dentro de este desarrollo del lenguaje que se necesita es la cuestión funcional. Y cuando hablamos de la cuestión funcional, nos indica que esta es aquella que se refiere a la capacidad primero de pensar, segundo, de comunicarse y tercero, de resolver problemas por medio del lenguaje. Repito, la cuestión funcional es aquella capacidad de pensar, de comunicarse y de resolver problemas por medio del lenguaje. Por eso vemos que estos dos elementos van entrelazados. ¿Para qué? Para poder llegar a una correcta comprensión entre el significado y el significante dentro del desarrollo de un lenguaje. Porque si ya tienes los elementos estructurados, los elementos gramaticales que se combinan y tienes de manera correcta entrelazada una oración, y ahora esta oración va en el sentido que tú pensaste con lo que tú estás transmitiendo, ¿qué va a tener como fin? Pues de manera certera el proceso comunicativo, que todo lo que tú estás transmitiendo, que el mensaje que quieres indicar sea entendido de la forma tal en el que tú lo quieres interpretar, porque existe también cuando nosotros realizamos una evaluación, ¿no? A veces nosotros pensamos que estamos respondiendo de manera certera, pero en ocasiones te colocan, no sé, una determinada calificación porque es distinto lo que el docente transmite con la palabra hablada a lo que yo estoy entendiendo en este lado, ¿no? Existen estas dos posturas. Estamos hablando luego entonces de los problemas en el proceso comunicativo, ¿no? De estas cuestiones que truncan o que merman el lenguaje, ¿no? Y entonces, para que exista, regreso, este desarrollo real, este desarrollo certero dentro del proceso de comunicación, pues vemos que se necesitan dar cumplimiento a estos dos elementos. Primero, repito, la cuestión estructural y luego entonces la cuestión funcional. Continuamos. Cuando nosotros también hablamos del lenguaje, y hace rato lo citábamos, ¿no? Es este instrumento o esta herramienta que nos sirve a las personas, para poder interactuar dentro de un entorno social y que también nos sirve para poder hacer valer o para poder determinar o para poder indicar nuestros procesos evolutivos que tenemos como persona y que por ese sentido también podemos ir creciendo dentro de un entorno. Y a la par vemos que pues también la actividad lingüística va perfeccionándose, porque así como existen estos tecnicismos, pues también existen otras palabras que se van adecuando a nuestro lenguaje y que en ese mismo tenor también el diccionario los va reconociendo y que van ampliando nuestro léxico, independientemente de la lengua que nosotros estemos hablando. Entonces aquí nos dice también que al momento de que nosotros estemos aprendiendo una segunda lengua, pues tenemos que tomar en consideración las cuestiones históricas, las cuestiones que le dan sentido o de dónde emana
emana el estudio mismo de las palabras, cómo es la forma socialmente hablando en que se establece este proceso de comunicación, la actividad lingüística que le dan en cada uno de los lugares o de los territorios que demarcan, porque puede ser un mismo país, pero se encuentra fragmentado, ¿no? Por ejemplo, en México, en los estados del norte, del centro y del sur sureste, y que como decía, una misma palabra le dan una definición distinta, aunque estemos hablando, repito, de un mismo vocablo. Entonces, todos estos sentidos emanan de la actividad lingüística, del uso de la lengua, de la forma de pronunciar, pero también del entorno social en cómo le vamos a transmitir o qué es lo que queremos decir con esa palabra. Por ello, cuando hablamos de esta función que integra un proceso y que se adquiere evolutivamente o de manera conjunta, vamos a hablar que esta adquisición y desarrollo de la lengua implica tres elementos importantes. ¿Cuál es? Compartir los significados elaborados socioculturalmente hablando, es decir, cuando ya entran los tecnicismos, porque cuando nosotros vayamos a entablar una comunicación, no todas las personas nos van a hablar tal cual como de manera correcta, ¿no? O gramaticalmente hablando de manera acertada, o como las palabras se establecen de manera habitual, sino que muchos de ellos hablan a partir de estos tecnicismos, de estos segundos significados que dentro de una cultura le están dando a una palabra. Entonces, por ello también tenemos que aprender cuáles son todas aquellas definiciones que una misma palabra le están dando. Y por eso me dice que dentro del desarrollo del lenguaje se tienen que compartir estos significados elaborados socioculturalmente hablando, que se tienen que aprender también a combinar los fonemas, las palabras y las oraciones. ¿Para qué? Para que en ese sentido sean secuencialmente comprensibles. Es decir, si tú conoces bien cómo se estructura o cómo se interpreta, porque la cuestión de fonemas es cómo nosotros vamos a escuchar o cómo nosotros estamos entendiendo lo que la otra persona me está tratando de dar o de transmitir. Pero luego entonces yo puedo empezar a articular, ¿no? Una probable respuesta, más cuando estamos aprendiendo una segunda lengua. Entonces, por un lado es cómo yo te estoy indicando este proceso de entendimiento y ahora bien, cómo yo te voy a dar esta respuesta o este resultado para que exista esta comunicación, porque comunicación no nada más es recibir una información, comunicación es recibir, pero también es transmitir esta información. Entonces, este proceso me dice cómo yo, a partir de los fonemas, de lo que escucho, respondo. Y que en este proceso también, empleando lo que hace rato comentaba, las cuestiones socioculturalmente hablando, pero también las cuestiones gramaticales, unen las oraciones para dar una respuesta a un proceso comunicativo. Y el tercer elemento nos dice que se debe acceder al uso de reglas gramaticales y que en ese sentido estructuren convencionalmente las relaciones en atención a la forma, función en el lenguaje, lo que hace rato te comentaba, ¿no? Es decir, las reglas gramaticales son aquellas cuestiones que ya están establecidas y que para poder entenderlas, nosotros debemos primero poder analizarlas o deber comprenderlas para poder estructurarlas o para poder darles ese sentido. Entonces, si yo te digo de este uso de las reglas gramaticales y que va en sentido, como hace rato te decía, ¿no? De lo que piensas, de lo que explicas con la palabra hablada, de lo que explicas con la palabra escrita, te lleva a un correcto lenguaje. Entonces, vemos que estas son las tres formas o los tres elementos indispensables para poder adquirir y para poder desarrollar una actividad lingüística. ¿Para qué? Para que exista esta correcta transmisión de información. Ahora bien, existen también interpretaciones que son consideradas teóricas sobre el desarrollo de un lenguaje. Cuando hablamos de estas cuestiones teóricas, nos dice que de manera específica la actividad o la conducta lingüística de nosotros como personas, como sujetos que estamos transmitiendo una información o recibiendo una información, se deben tomar en consideración ¿qué cosa? Las variables. ¿Qué son las variables? Son aquellos puntos de partida que nos van a llevar a entablar un fin. Ejemplo, variable. Nosotros sobre qué vamos a hablar
se me ocurre dentro de nuestra materia. La variable ¿cuál va a ser? Lengua, la variable va a ser lenguaje y la variable va a ser comunicación. Es decir, elementos que no van a cambiar porque son el sentido o la esencia misma de un tema en particular, o nosotros, la esencia o la naturaleza misma de nuestra materia. Por eso se considera variables. Existen las variables que son dependientes y las variables que son independientes. Cuando hablamos de las variables dependientes, como su nombre lo dice, son aquellas que pueden ser cambiantes, es decir, aquellos que pueden ser objeto de movilidad. Se me ocurre, dentro de nuestros temas, yo puedo utilizar de manera individual cada uno o en su conjunto, hacerlos uno solo y explicarlos de manera tal que dentro de una sesión yo aborde todo lo que contempla mi unidad número 1. Entonces puede ser que alguno lo aborde en mayor sentido y alguno lo subsuma el mismo contexto. Por eso pueden cambiarse dentro de su estructura. Pero si yo te hablo de una variable independiente, se dice que es aquella que sí o sí se tiene que tomar en consideración. Por ejemplo, ahorita, ¿qué nosotros tenemos que tocar? Bueno, que es una comunicación, que es una lengua, que es un lenguaje, que es una actividad lingüística, ¿no? Lo que ahorita nosotros estamos haciendo, los elementos que integran una actividad lingüística, cómo debe ser una estructura para entablar un correcto desarrollo de la lengua. Estos elementos que no pueden cambiar, que forzosamente los tenemos que ver porque van a ser aquellos que nos permitan perfeccionar nuestro entendimiento y también comprender la naturaleza o la esencia misma de la lengua. Y por ello nos dice que esta conducta, repito, esta conducta lingüística depende de las variables y estas variables van a estar ligadas ¿a qué? Al desarrollo cognitivo y a las variables que en un momento se establezcan. Para considerarlas, dentro de estos elementos se debe tomar en cuenta varios factores. Primero, factor lingüístico o también el factor psicolingüístico. ¿Qué nos establece dentro de estos factores? El factor lingüístico o el factor psicolingüístico nos indica que es aquel que va a incorporar una dotación genética del individuo. ¿Por qué? Porque le va a otorgar la capacidad para poder dominar la estructura del sistema lingüístico. Es decir, el factor lingüístico, psicolingüístico, es que tanto tú como individuo está desarrollado tu capacidad de entendimiento para poder en ese mismo sentido ampliarlo dentro del contexto de una segunda lengua. Porque no es lo mismo si yo estoy aprendiendo de una manera muy genérica, es decir, si yo tengo a ver, permítame, me están escribiendo en el grupo, en el chat. Profe, disculpe, no sé si sea mi equipo, pero no logro escuchar nada. ¿Me escuchan los demás? Maestra Yolanda, usted me dice que sí me escucha, ¿verdad? Yo también la escucho, profesora. Sí, ¿Sí? la estoy escuchando. Perfecto, gracias. Entonces, le comentaré aquí al compañero Miguel que ha de ser él, ¿no? Porque ahorita me escribió en el chat. Permítame tantito, por favor. Ok, gracias. Sí, porque dije, quizá yo estoy hablando y no tenemos este proceso de comunicación, ¿verdad? Tal cual como nos establece. Bueno, regreso, gracias. Entonces, estaba en que propiamente el primer factor que interviene es el factor lingüístico, psicolingüístico. ¿Por qué? Porque como nos indica, parte de esta dotación genética del individuo, porque nos permite desarrollar esta estructura del sistema lingüístico. Al momento en que nosotros como personas tenemos este desarrollo o este mayor acervo, si le queremos llamar en ese sentido, nuestro acervo, nuestro vocabulario, nuestro léxico es muy amplio, ya sea porque leemos, porque estamos en una constante preparación
Por la razón que sea, puede que nosotros en nuestro día a día hayamos ampliado nuestro factor de entendimiento de palabras, ¿no? Y eso hablando dentro de nuestra lengua natural, ¿no? Entonces, es muy distinto lo que puedo comprender como María Catalina, lo que puede comprender como Miguel, como Geraldine, como Yolanda, ¿no? Puede que cada uno de nosotros tenga mucho más desarrollado su capacidad o su psique, su capacidad de entendimiento de palabras, ¿no? Por diversos factores que cada uno de manera particular tiene. Entonces, al momento de que nosotros aprendamos una segunda lengua, ¿qué va a pasar? Va a ser mucho más sencillo para aquella persona que tiene mucho más desarrollado su proceso psicolingüístico, porque quizá palabras que en nuestra lengua existen también en otra lengua. Entonces, únicamente la correlación o el sentido es el que le vamos a dar para poder aprender de una manera mucho más sencilla la terminología. Pero si quizá esas palabras ni siquiera yo sé qué significan, ni en mi propia lengua, me voy a encontrar con una doble barrera comunicativa, porque primero tengo que entender el significado dentro de mi lengua de lo que aquí se quiere decir, para luego entonces aprender en la lengua que estoy utilizando o en esta segunda lengua, y con ello logre emplear este vocablo en un proceso de comunicación, ¿no? Entonces, por eso aquí que me dice, el primer factor va a ser en razón de la función lingüístico-psicolingüística. Al respecto, existe una teoría, y según la teoría generativa transformacional de Chomsky, que dicho sea de paso se establece en 1959, nos dice que el niño abstrae del que habla o atrae del que habla, del que oye, lo necesario para poder hablar. Por eso aquí estamos aprendiendo de cuestiones genéticas, porque a un niño no le vamos a empezar a enseñar con cuestiones gramaticales, con reglas específicas. Un niño cómo aprende, ¿no? De lo que escucha, de lo que las personas por cuestión gutural empiezan a repetir, ¿no? Entonces, aquí vemos que a partir de eso el niño ya va entendiendo, o quizá no entiende el significado de las palabras, pero ya tiene en su mente esa palabra en particular, ¿no? Quizá él no sepa qué significa mamá, pero ve que los demás dicen mamá, pues el niño por cuestión aprendida lo va a realizar. Y ya después esta cuestión psicolingüística que de manera coloquial o de manera habitual dice, pues ya le va a dar el enfoque o la va a redireccionar. Por eso emana de esta cuestión o dotación genética. También nos dice Chomsky con Copland en 1980, que definen la existencia de un órgano mental para el lenguaje y que por ello se caracteriza por la autonomía, ¿no? Por la singularidad de estos procesos psicológicos, lingüísticamente hablando, y por su modularidad, ¿no? Es decir, que empieza a aislar estos procesos y estas estructuras cognitivas, y que esto lo enfoca en 3 niveles interrelacionales, que son las representaciones mentales, los procesos psicológicos y las estructuras neuronales, ¿no? O neurales. ¿Y por qué nos dice todo esto dentro de la cuestión psicolingüística? Porque una vez que tú perfeccionas lo que tu mente sabe con la cuestión de que psicológicamente hablando lo vas a interrelacionar, porque un niño, por ejemplo, retomando el caso del niño de hace rato, un niño puede interpretar o puede recibir o puede entender una palabra, pero primero le va a decir qué cosa, cómo le interpreta, pero el niño ya tiene en mente una posible respuesta o una posible palabra, pero quizá no entiende si esta palabra es correcta o el significado mismo de la palabra. Entonces, cuando empieza a escuchar que las demás personas la utilizan de una manera correcta, es decir, para bien o para mal, y psicológicamente hablando, el niño ya empieza a identificar, ¿no? Es decir, esto es una palabra, llamémosle así, ¿no? Válida socialmente hablando, o esta es una palabra incorrecta socialmente hablando porque alude a este resultado. Entonces empieza a conjuntar lo que entiende
o empieza a conjuntar la cuestión mental con la cuestión psicológica y luego entonces la aplica en una cuestión estructural, como hace rato comentábamos. La estructura, primer elemento dentro del desarrollo de un lenguaje, esta palabra, ¿cómo la voy a emplear de manera constante en un proceso comunicativo? Entonces vemos pues que esta es la primer función dentro de las variables que se va a ver representada mediante una teoría que es propiamente la teoría generativo transformacional de Chomsky, que emana del factor lingüístico o del factor psicolingüístico, ¿ok? Ahora bien, después continuamos con el segundo factor, que aquí ya interviene el factor cognitivo. Cuando hablamos del factor cognitivo, nos dice que este se aboca en el proceso y en las estructuras cognitivas que se tienen de manera previa, es decir, de manera anticipada y que por tanto determinan la aparición y el desarrollo de un lenguaje. Aquí vemos a Piaget, ¿no? Jean Piaget, que establece o que hace referencia a estos factores cognitivos. ¿Y qué entendemos con esto? Ejemplo, cuando nosotros viene a nuestra mente una palabra, ¿no? En nuestro día a día, de manera directa, cada uno le da un significado, ¿no? Yo te puedo decir, ¿qué entiendes por vida, no? De manera inmediata, cada uno de nosotros puede tener un resultado, ¿no? O una forma de interpretar esta palabra. Entonces, esto es lo que nosotros manejamos como una hipótesis. ¿Por qué es una hipótesis? Lo que nos dice aquí el proceso o el factor cognitivo es un resultado previo, es una cuestión anticipada que se tiene. En una segunda lengua, cuando también nos indiquen esto, que puede ser que todos coincidamos en la misma definición, ¿no? Pero cuando estamos en el aprendizaje de una segunda lengua, puede que quizá ellos le den un sentido distinto. Entonces, lo que nosotros dimos como primer elemento es una hipótesis, es una respuesta inmediata o una respuesta anticipada sobre algo. Y esto puede ser validado o puede ser desacreditado. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Bueno, esta cuestión que es validada o que es interpretada nos dice que va a ser determinada en cuanto a la aparición y en cuanto al lenguaje. ¿Por qué? Porque en la forma en que se va a otorgar estos elementos de la hipótesis, a partir de la cuestión hablada y de la cuestión comprendida, nos lleva a ¿qué? A un desarrollo del lenguaje mismo, a todos estos elementos que van